has visto toda tu vida. El animal que camina en el recinto de hormigón de un zoo en Hobart. El fotograma en blanco y negro que aparece en todos los documentales sobre extinción. La criatura con rayas de tigre, hocico de perro y bolsa de canguro que puso cara a todo lo que un continente fue capaz de destruir en menos de un siglo. ¿Crees que sabes cuándo murió? 7 de septiembre de 1936. Hobart Zoo. La fecha está grabada en placas conmemorativas, en títulos de libros, en el artículo de Wikipedia que cualquiera puede consultar en 30 segundos. Un estudio publicado en marzo de 2023 en la revista Science of the Total Environment, liderado por el profesor Barry Brook de la Universidad de Tasmania y elaborado con colaboradores del Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Analizó 1.237 registros de avistamientos del animal en Tasmania, desde 1910. Sus conclusiones establecen que la fecha de extinción real fue, con alta probabilidad estadística, varias décadas después de 1936, y que existe una probabilidad pequeña, pero no descartable de que algunos individuos sobrevivieran hasta las primeras décadas del siglo XXI. No es especulación de aficionados. Es el análisis estadístico más riguroso que se ha realizado sobre la extinción de esta especie. Publicado en una revista de impacto revisada por pares, estábamos equivocados sobre cuándo murió el último tilacino. Y la magnitud de ese error tiene consecuencias que van mucho más allá de una fecha en una placa. El tilacino, Tylacinus cynocephalus. El nombre científico significa, en griego, animal con bolsa y cabeza de perro. Fue el mayor carnívoro marsupial que ha existido. Es la demostración más elaborada de evolución convergente que ha producido el planeta. Un marsupial que desarrolló, durante 20 millones de años de aislamiento evolutivo, una anatomía funcionalmente casi idéntica a la de los cánidos del hemisferio norte, sin tener ningún ancestro en común con ellos, rayado en el tercio posterior del cuerpo, con entre 15 y 20 bandas oscuras sobre un fondo leonado. Cola rígida que no movía al caminar. Mandíbula capaz de abrirse hasta 80 grados, el doble que la de un perro. Bolsa de apertura posterior en las hembras, presente de forma vestigial también en los machos. Una marcha rígida y peculiar que los que lo observaron en vida describieron como mecánica, diferente al paso fluido de los cánidos que tanto se le parecía de lejos. Vivió en toda Australia continental, en Nueva Guinea y en Tasmania durante el Pleistoceno. Desapareció del continente hace entre 2000 y 3000 años, probablemente en combinación con la competencia del dingo, introducido por humanos, y la presión de caza de las poblaciones aborígenes en determinadas regiones. Tasmania, que no tiene dingo, fue su último refugio, hasta que llegaron los europeos con sus ovejas y sus recompensas. Hay dos historias sobre el tilacino. La oficial y la que los registros sugieren. La oficial empieza con la colonización europea de Tasmania a principios del siglo XIX. Los colonos introdujeron ovejas. El tilacino, que hasta entonces había cazado wallabies y otros marsupiales, comenzó a atacar el ganado. En 1830, la Van Diemen's Land Company, una empresa ganadera privada, ofreció las primeras recompensas por su caza. El gobierno de Tasmania institucionalizó las recompensas en 1888. Durante 21 años, hasta 1909, el Estado pagó 1 libra por cada adulto muerto y 10 chelines por cada cría. En ese período, se registraron 2.180 y 4 recompensas pagadas. El número real de animales muertos fue significativamente mayor. Muchos cazadores no reclamaban la recompensa, o los animales morían sin que se recuperaran los cuerpos. En ese mismo período, la población del tilacino colapsó. Para la década de 1920, los avistamientos en campo abierto se habían vuelto escasos. El último tilacino salvaje confirmado fue capturado en Maubana, en el noroeste de Tasmania, en mayo de 1933. El animal fue llevado al Zoo de Hobart, donde ya había una pequeña colección de ejemplares.
El 10 de julio de 1936, el gobierno de Tasmania concedió al tilacino protección oficial bajo la Ley de Especies Amenazadas. El 7 de septiembre de 1936, el último ejemplar en cautividad murió en el Zoo de Hobart. Tenía nombre de uso común, Benjamin, aunque registros posteriores sugieren que podría haber sido hembra. Lo que los archivos confirman es que murió en su recinto exterior, expuesto durante la noche a temperaturas bajo cero, después de que el cuidador no lo devolviera al refugio interior. Murió de exposición al frío, no de vejez. La protección oficial llegó 59 días, antes de que se hiciera totalmente irrelevante para el último individuo conocido. Y aquí comienza la segunda historia, porque los avistamientos no se detuvieron en septiembre de 1936. Continuaron en 1937, en 1940, en los años 50, cuando antiguos tramperos y cazadores del monte seguían informando de encuentros con animales que no encajaban con ninguna especie conocida de Tasmania. En los 60, cuando biólogos y guardas de parques naturales empezaron a tomar esos informes con más seriedad de la que la institución oficial parecía dispuesta a conceder. En los 70, brío en 1982, el otoño de 1982. Hans Narding era en aquel momento agente del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania. Veterano de años de trabajo de campo en África y Australia, llevaba el tipo de entrenamiento en observación de fauna que convierte los avistamientos de alguien en datos. Una noche de lluvia intensa, en las proximidades de Togari en el noroeste de la isla, Narding estacionó su Land Cruiser para dormir unas horas en el monte. Alrededor de las 2 de la mañana, algo lo despertó. Abrió la ventanilla, la lluvia entró. Enfocó el faro hacia la oscuridad, lo que describió después en una declaración que los investigadores que llevan décadas analizando el caso califican de la más detallada y creíble del registro post-1936, fue un tilacino adulto, en el haz de luz, a pocos metros del vehículo. Observado durante varios minutos mientras Narding lo estudiaba sistemáticamente, anotando mentalmente los rasgos diagnósticos, las rayas, la cola rígida, la postura específica, la proporción entre el tamaño del cráneo y el cuerpo. Su cámara estaba fuera de alcance. No tomó ninguna fotografía. El informe fue presentado a sus superiores y mantenido en reserva durante años, en parte porque su publicación podría atraer cazadores de recompensas al área. Cuando finalmente se hizo público, provocó una búsqueda oficial intensiva en la región. No encontraron animales. Sí encontraron indicios que algunos investigadores describieron como consistentes con la presencia reciente de un tilacino. Huellas, indicios de territorio, marcas en vegetación, no era prueba. Pero Narding era alguien que sabía lo que estaba viendo. El registro de avistamientos post-1936 comprende más de 1000 entradas documentadas, distribuidas entre Tasmania, Queensland y zonas remotas de Australia Occidental. La calidad de esos avistamientos varía enormemente. En un extremo, los testimonios de personas sin experiencia en identificación de fauna que confundieron perros con rayas pintadas o animales enfermos con algo que nunca habían visto. En el otro, los registros de biólogos, guardas de parques, tramperos con décadas de experiencia en el monte y, en algunos casos, personal militar. El estudio de Brook y sus colaboradores, publicado en 2023, no trató los 1237 registros como equivalentes entre sí. Desarrollaron un sistema de ponderación que asignaba a cada avistamiento un valor de probabilidad en función de las credenciales del observador, las condiciones del avistamiento, la coherencia del informe con los rasgos diagnósticos conocidos del tilacino y la proximidad a hábitat potencialmente adecuado. Los resultados, dependiendo del subconjunto de datos utilizado, produjeron rangos distintos de estimación. Con los registros de mayor calidad, los que incluyen capturas confirmadas,
avistamientos de cazadores profesionales y biólogos experimentados, la fecha más probable de extinción cae en las décadas de 1940 a 1970. Con el conjunto completo de datos y el modelado de incertidumbre, la estimación se desplaza hacia la derecha. Finales de los años 80 a principios de los 2000. Pequeña posibilidad de persistencia en las zonas de fauna salvaje del suroeste remoto. Escribieron los autores, pequeña posibilidad. En la literatura científica de extinción, eso es una frase que no aparece a la ligera. En 1983, Ted Turner ofreció $100.000 a quien presentara pruebas verificables de la supervivencia del tilacino. No reclamó nadie. En 2005, la revista australiana The Bulletin subió la apuesta a $1.250.000 australianos. Tampoco, la ausencia de reclamaciones se ha interpretado de dos maneras completamente opuestas. La primera, si el tilacino existiera, alguien lo habría documentado con pruebas suficientes para cobrar esa cantidad. La segunda, si el tilacino existe en las zonas de selva templada y páramo de Tasmania más inaccesibles, la probabilidad de que quien lo encuentre tenga el equipo necesario para producir pruebas verificables en ese mismo momento es extremadamente baja. En el suroeste de Tasmania, el 20% de la isla es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, declarado en 1982. Miles de kilómetros cuadrados de bosque templado lluvioso, matorral de button grass, montañas y valles, que los mapas topográficos representan con precisión, pero que ningún programa de trampeo con cámaras ha cubierto de forma sistemática. Los primeros estudios extensivos con cámaras, trampa en esas zonas, se realizaron en los años 2010 y principios de los 2020. Ninguno encontró tilacinos. Tampoco encontraron muchas otras cosas que sí existen allí. El hábitat existe. La pregunta es si todavía hay animales. Hay también una línea de evidencia que proviene del norte. El tilacino desapareció de la Australia continental hace entre 2000 y 3000 años. Pero la península de Cape York, en el extremo norte de Queensland, ha producido una serie continuada de avistamientos desde los años 90, que los investigadores de la Universidad James Cook trataron con suficiente seriedad como para desplegar cámaras trampa. La investigadora Sandra Abel y su equipo instalaron equipos de monitoreo en zonas específicas de la península basándose en la geolocalización de los avistamientos. Las cámaras no capturaron tilacinos. Capturaron dingos, quolls, gatos asilvestrados y varios animales que en condiciones de luz y ángulo difícil podían producir imágenes que requerían análisis detallado antes de ser descartadas. En Queensland, la probabilidad de supervivencia es considerada aún más baja que en Tasmania. Sin embargo, la distribución de los avistamientos en Cape York coincide con zonas de hábitat que los modelos de adecuación del terreno del estudio de 2023 clasifican como teóricamente viables para una población pequeña de carnívoros con el perfil comportamental del tilacino. La ciencia no dice que el tilacino viva en Queensland. Dice que el territorio donde se reportan los avistamientos más creíbles de Queensland es del tipo donde, de existir una pequeña población, no habría razones físicas para que no pudiera sobrevivir. ¿Qué aspecto tiene una prueba definitiva de supervivencia en biología de la conservación? La respuesta estándar es: imagen clara de identificación inequívoca con datos de geolocalización verificables, o muestra biológica fresca, sangre, pelo, heces, con ADN extraíble y analizable. La primera categoría tiene el problema del hábitat. Los animales más esquivos y crípticos del planeta son también, con frecuencia, los que viven en las zonas menos cubiertas por infraestructura de monitoreo. El tilacino, si existe, lleva 88 años seleccionando activamente contra el contacto con humanos. Cualquier individuo que hubiera sobrevivido a la caza sistemática y al colapso de la población habría tenido que ser un animal extraordinariamente cauteloso por presión selectiva directa. La segunda categoría,
La muestra biológica ha producido resultados negativos en Tasmania en todos los intentos formales. Ninguna de las muestras de pelo, heces o huellas que se han analizado desde 1936 ha producido confirmación de ADN de tilacino. Algunos análisis preliminares sugirieron posibilidad. Ninguno la confirmó. Las fotografías que existen son, en su mayoría, imágenes de cámara trampa de resolución insuficiente para identificación de especie con certeza en un animal del tamaño del tilacino. Las más analizadas son fotogramas nocturnos en infrarrojo, con perfiles de cuerpo que, dependiendo del ángulo y la postura del animal, podrían o no ser consistentes con los rasgos diagnósticos conocidos del tilacino. Ningún análisis de ninguna de esas imágenes ha producido un resultado de identificación positiva que haya sobrevivido el escrutinio de los expertos más exigentes. La imagen más analizada de la última década pertenece al Adamsfield Incident, un pie de animal fotografiado en la primera mitad de los años 90 en el interior de Tasmania, comparado con los especímenes del Museum Victoria. El investigador Chris Reberg, que lleva décadas documentando el registro de avistamientos, escribió sobre esa fotografía que los rasgos morfológicos del pie demuestran categóricamente que el animal era un tilacino, excluyendo todas las demás especies candidatas de Tasmania. La afirmación no ha sido sometida a revisión formal publicada. El espacio entre las imágenes existentes que hacen la pregunta y las imágenes que dan la respuesta definitiva es el espacio donde este caso lleva viviendo casi 9 décadas. En 2022, el profesor Andrew Pask de la Universidad de Melbourne anunció una colaboración con la empresa biotecnológica Colossal Biosciences para un proyecto de extinción del tilacino. El TIG-RR Lab, siglas de Thylacine Integrated Genomic Restoration Research, tiene un genoma completo de alta calidad del tilacino secuenciado a partir de muestras de museo. El dunar de cola gorda, Sminthopsis crassicaudata, actúa como especie proxy más cercana, con un genoma que comparte más del 95% de similitud con el del tilacino. El plan, usar de edición genómica CRISPR para modificar células madre del Dunnart hacia el fenotipo tilacino. Eventualmente, producir un animal funcional que pueda ser reintroducido en Tasmania. El propio Pask es escéptico sobre la supervivencia natural. Le dijo al medio The Debrief en 2022 que los animales probablemente no habrían durado más que unas pocas generaciones después de 1936. La misma persona que lidera el proyecto de traer al tilacino de vuelta desde el ADN considera poco probable que queden ejemplares vivos. La paradoja que plantea esa postura es notable. Si los animales están definitivamente extintos, el proyecto de extinción tiene urgencia única. Si existiera alguna posibilidad de supervivencia residual, la urgencia también existe, pero de un tipo radicalmente diferente, no para recrear una especie desde el genoma, sino para encontrar y proteger a los últimos individuos antes de que la extinción biológica se complete de forma irreversible. El estudio de Brook et al. De 2023 no dice que el tilacino está vivo hoy. Dice que la fecha de extinción que hemos grabado en placas conmemorativas durante 88 años era probablemente incorrecta en varias décadas, y que, según la modelización estadística más rigurosa que se ha aplicado al problema, existe una probabilidad pequeña, pero científicamente no descartable, de que algunos individuos pudieran haber persistido hasta un punto dentro de la memoria de personas que siguen vivas. Eso no es lo mismo que certeza, pero es mucho más que lo que la narrativa oficial admitió durante décadas. El registro post-1936 del tilacino no tiene una imagen definitiva, tiene algo diferente. 1.237 entradas documentadas en un sistema de análisis que la comunidad científica de conservación ha validado, distribuidas durante 90 años, con un patrón geográfico y temporal que se ajusta a lo que cabría esperar de una población en declive progresivo
que colapsa en regiones específicas de Tasmania Occidental. Tiene las declaraciones de Hans Narding, cuyas credenciales de observación nadie con conocimiento del caso ha cuestionado. Tiene los modelos de hábitat que identifican zonas del suroeste de Tasmania como teóricamente adecuadas para una pequeña población de carnívoros crípticos. Tiene la paradoja de los premios millonarios sin reclamar, que puede interpretarse como confirmación de la extinción o como evidencia de la extrema dificultad de documentar un animal que lleva casi 9 décadas. Seleccionando contra el contacto humano, Yi tiene el proyecto de extinción como respuesta institucional a la pérdida, mientras el debate sobre si esa pérdida es ya definitiva permanece técnicamente abierto en la literatura científica. El 7 de septiembre de 1936 murió el último tilacino en cautividad. Eso es cierto. La fecha en que murió el último tilacino en estado silvestre es una pregunta que la ciencia respondió de forma prematura en 1986, cuando la IUCN declaró la extinción oficial, y que el análisis más riguroso disponible en 2023 coloca, con alta probabilidad, varias décadas después de ese año. Eso cambia lo que la extinción del tilacino significa. Si el tilacino sobrevivió hasta los años 80, sobrevivió 44 años después de que la narrativa oficial cerró el caso. Sobrevivió mientras los gobiernos australianos negaban que hubiera nada que buscar, mientras los fondos para la conservación de la especie eran inexistentes, mientras el hábitat se fragmentaba y los programas de trampeo que habrían podido documentar una población residual no existían. Sí hay una lección en esa posibilidad. No es optimista. La pregunta que el tilacino hace, desde la película de 62 segundos del Zoo de Hobart y desde los 1237 avistamientos documentados que siguieron a esa película, es si la extinción de una especie es un evento con fecha precisa o si es un proceso que ocurre durante décadas, mientras la institucionalidad mira hacia otro lado porque el expediente ya está cerrado. Si la respuesta a esa pregunta importa solo cuando el expediente todavía se puede reabrir,